racismo, tengamos que tener también esa capacidad de revisar lo que nosotros ponemos al exterior, ¿no? Lo que nosotros expulsamos, para por lo menos cuestionar lo que es la estructura que produce el racismo y cómo se reproduce el racismo en la sociedad. Entonces, mi pregunta es, si en tu organización existe esa reacción por parte de las personas que están acostumbradas a la inercia, a la estabilidad de que no se cuestione el racismo, si existe esa respuesta de rechazo al antirracismo con la pretensión de decir que es una africanización de lo que es la sociedad occidental o española, y si también dentro de la misma organización, AESAN, si existe esa especial atención en los epígrafes o en las respuestas que se ponen delante para intentar ampliar el antirracismo en la sociedad, porque al fin y al cabo para mí el antirracismo es como darle un billete a una persona para que pueda transitar en una sociedad donde desafortunadamente el racismo existe, no porque alguien lo quiere, sino porque existen estructuras que hacen que exista. Entonces, esa era la reflexión y pregunta. Mara, gracias. Con todos mis respetos, la respuesta tiene que ser más corta que la pregunta, no me queda otra. Sí, no te preocupes, Carolina. Sí, creo que he entendido bien tu pregunta, que voy a recapitular. Que si nosotros trabajamos por romper estas estructuras que son las que llevan a que haya racismo, ¿no? Entre comillas. Vale, es muy fácil. Antes os comentaba, ¿no?, que cuando íbamos a los espacios decíamos, no, es que venimos de la Asociación Antirracista de la UPV. La respuesta siempre era la misma. ¿Hay racismo en la universidad? O sea, es como, es que si... Ese es el primer paso. O sea, para nosotros lo importante era, o sea, es que ya ni siquiera antirracismo ya de evidenciar algo que se da por hecho que en unos espacios como es la universidad no existe. Entonces, desde ahí, una de nuestra labor principal, ya más que luchar contra el racismo, es evidenciar el racismo, ¿no?, como punto de partida, porque sí que no se tiene conciencia de esas estructuras. Entonces, para nosotras, desde la parte, creo, antes alguien ha dicho que está en la educación la importancia, ¿no? El futuro está, creo que ha sido tú, en la educación, y es verdad, nosotros intentamos educar, pero una educación básica de sí hay racismo porque vivimos en una estructura, y dar herramientas a esas personas o a las personas para reflexionar sobre sus propias actitudes racistas y en el sistema en el que vivimos y cómo se reproduce el racismo en nuestra sociedad. Y tenemos una pregunta en la fila de espera, es decir, Esther tenía levantado la mano, si lo ves, que es un tema que está asociado a lo de la mesa. Si no, damos por concluida esta mesa porque el tiempo apremia y tenemos la posibilidad de hablar después de las jornadas, ¿no?, con nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Esther, Fernanda, Chekun. Hemos aprendido mucho con vosotros. Sí, vamos a concluir. Cerrad la puerta con llave, por favor, ahora mismo. Sí, vamos, toma asiento que yo... Sí, sí. No, yo donde quieras. ¿Dónde estás tú? ¿Más como aquí? Ah, era por presentar. Sí, una frase solamente, eso es, mientras se encuentra cómodo Andrea. Eso es. Vamos a concluir no quiere decir cerrar y marcharnos, sino al revés, repasar y extraer los principales aprendizajes, como venimos haciendo las últimas ediciones de las jornadas, contando con Andrea Ruiz Alzola, de Fundación Begirune, sí, a quien ya basta con esta presentación. Vale. ¡Hala, qué abandono por ahí! Os estoy viendo. Aitor, te he visto. Bueno,
Pues voy a ir rápida porque se nos ha echado un poco el tiempo encima, así que disculpa si intentaré sintetizar. Primero, participación. Nos abrió Paco, un gusto volverle a tener en Euskadi después de tanto tiempo, viejo conocido, y nos abrió, bueno, pues ofreciéndonos los resultados relativamente avanzados del proyecto Participa Barrios. Un proyecto muy interesante en el que llevan trabajando ya 1 o 2 décadas, y esto es interesante porque tienen una mirada de proceso y procesual que creo que hay que destacar, y desde ahí analizan qué tendencias se van consolidando, comparando 12 barrios de diferente tipología, ¿no? Para encontrar factores comunes, obviamente, pero también singulares. Es decir, pues como investigadora pues, se me cae la baba, sobre todo por lo comparativo. Me encantaría traer algo así a Euskadi. ¿De dónde parten? Parten de la transformación radical que ha operado en nuestros barrios y en nuestra forma de vincularlos como vecinas y vecinos en estas décadas, ¿no? Yo creo que todas hemos vivido esto en nuestros barrios, más allá, sean los de la investigación o no. Tenemos barrios mucho más heterogéneos, no solo por efecto de la migración, también es verdad, hay que considerar la globalización, la gentrificación, la turistificación, en fin, cada vez se pone la cosa más alegre, por decirlo de alguna manera, y también la aparición de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Y aquí Paco dijo cómo lo virtual debilita lo territorial. Pero después de escuchar a Kamanga, a Esther, creo que podríamos tener un debate acerca de esta cuestión para otras jornadas. También es verdad que esto no significa que en los barrios hayan desaparecido las relaciones cara a cara. Siguen estando, pero conviven y coexisten con todo lo demás. Importantísimo, el barrio como espacio donde los procesos de integración operan. Y nos recordaba Paco que en el último informe FOESA, cuando se pregunta a las personas migradas por los ámbitos más relevantes en sus procesos de integración, son 2, el trabajo y el barrio. Entonces, esa importancia del barrio como un cuadro de sociabilidad, pero cuidado, de forma diferenciada, siempre dependiendo de qué. Lo de siempre, clase, género, origen, momento del ciclo vital de la persona, ¿no? Y también tener en cuenta que es un marco de intervención de diferentes políticas públicas a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, etcétera. ¿Cómo captar toda esta complejidad, que era un poco ese marco de análisis que nos ha ofrecido Paco? Ellos tienen muy claro o optan por la palabra de convivencia, por el concepto de convivencia. Hay muchos otros, ¿no? ¿Por qué optaban por ello? Porque no quieren perder una visión holística de todas las dinámicas cotidianas que se generan en un barrio, ¿no? Dicho esto, luego hay que levantar la mirada del barrio y ver cómo en esa convivencia también tenemos otros factores que van desde la ciudad, donde se integra el barrio, a fenómenos como la aparición y consolidación de partidos de extrema derecha, con sus discursos nativistas, aspectos de carácter transnacional, etcétera, ¿no? Vivimos en esa complejidad. Ahora, algo importante que dijo Paco, no pensemos ni por un momento que el factor etnocultural es el más importante y el más relevante en estos procesos. Incide la clase, el género, el tiempo de residencia de la persona, el momento del ciclo vital, la situación jurídica de la persona, etcétera. Hacía un llamamiento, Paco, a no cegarnos con la multiculturalidad. Y creo que esto es muy importante porque a veces tenemos culturalitis aguditis. Si nos vamos a un esquema que nos proponía para investigar, que creo que es muy interesante, él diferenciaba dentro de lo que es la participación barrial en 2 formas, ¿no? Una participación barrial formal y otra de carácter informal. La de carácter informal, además, hacía esa distinción entre desde arriba y desde abajo, sin entrar en juicio valorativo, ¿no? Pero era muy, muy interesante. Y también cómo analizaban las relaciones vecinales que tienen espacio en el barrio, según pues una dicotomía clásica en sociología, que es la idea de los vínculos fuertes y los vínculos débiles. Y digo esto porque a veces no damos suficiente importancia a los lazos débiles, ¿no? A esos que se generan muchas veces a la entrada del colegio o en el parque cuando estás con tus hijos e hijas y el resto de padres y madres, etcétera, ¿no? Las relaciones banales, las relaciones que nos parecen muy débiles, tienen una importancia fundamental. Ya digo esto porque me parece muy interesante del análisis. Y luego también nos hablaba o distinguía entre relaciones comunitarias de un grupo, es decir, un club, una peña festiva, las comunidades de creyentes,
de lo que son dinámicas comunitarias ¿no? puntuales y de lo que son relaciones comunitarias ya muy fuertes con un sentido de barrio, ¿no? Que cuando hablabas me acordaba mucho de Lamiaco y de lo que supone la mascarada para la comunidad de vecinos de Lamiaco, ¿no? Ahora, toda esta parrilla, si queréis, de análisis que ellos han llevado a muchos lugares. Ayer nos contó sobre todo de dos, de Lavapiés, que yo creo que conocemos todas, y quizás no tanto Ruzafa en Valencia, quizás no lo conocemos tanto, pero eran dos escenarios, bueno, que podríamos traer a muchos barrios de Euskadi, ¿no? Declive desde la década de los 80, progresivo cierre del comercio tradicional, degradación de la vivienda, en ocasiones actividades ilegales como el trapicheo, ¿no? Y sin embargo, posteriormente, barrios que experimentan una revitalización de la mano de la migración del sur global, que no sin tensiones, ojo, transforma a estos barrios en barrios multiculturales, ¿no? Y a partir del 2010 a esto añadirle procesos de gentrificación, de turistificación y que ya no solo tienes vecinos del sur global, sino también vecinos del norte global, ¿no? Como turistas o a veces como residentes, ¿no? ¿Cómo captamos todo esto, ¿no? Los escenarios de participación y de sociabilidad en escenarios que son muy, muy complejos. Paco se iba a la participación formal, a ver cuáles son las dinámicas de convivencia y de tensión cotidianas. En la participación formal desde abajo, pues nos contaba el caso de Ruzafa, ¿no? Y cómo a través de un discurso construido en parte, ¿no? por la extrema derecha en Valencia, ¿no? con ese discurso de valencianos sí, inmigrantes ilegales no, genera, ¿no? todo un proceso de movilización social en el barrio, con un logro que ya mencionabas que a mí me gustó mucho, que fue modificar el relato, ¿no? De la inmigración ilegal a la responsabilidad incumplida de un ayuntamiento, ¿no? Y cómo los vecinos y las vecinas logran esta cuestión, ¿no? A través de campañas, manifestaciones, etcétera, ¿no? Claro, las implicaciones de todo esto, hablabas de que en Ruaza, de durante un tiempo ser la dicotomía entre vecindario entre vecindario inmigrante, había pasado a ser vecindario usuario, entendiendo por usuario sobre todo el turista, ¿no? El que va a usar los servicios del barrio. Claro, esa transformación es muy interesante, ¿no? en la dicotomía y qué ha ocurrido ahí, ¿no? Es difícil de medir, obviamente, las implicaciones de todo esto, pero bueno, como dice Pepe, todo se puede medir. Y aquí, bueno, pues dependía mucho del contexto. En el caso de Ruaza, las relaciones vecinales débiles se habían ido extendiendo y consolidando e incluso se habían llegado a establecer relaciones vecinales fuertes, y aquí destacó mucho la importancia de la escuela, ojo, de la primaria y secundaria, porque luego al pasar al instituto, ¿no? Y creo que esto es algo que también estamos viendo en Euskadi, habrá que analizar qué pasa ahí. Claro, en el caso de Lavapiés, sin embargo, no se había acabado de dar esa dinámica y los efectos de cohesión habían sido mucho más limitados, si queréis, por dos cuestiones. Porque se mantenía el trapicheo y porque se mantenían zonas de inseguridad y de degradación. Esto dividía al asociacionismo del barrio y además articulaba toda la narrativa sobre el sur global. ¿Cuánto de esto hay en San Fran, cuánto no? ¿No? Tú mismo decías que te recordaba San Francisco. Bueno, ayer te diste un paseo y ya viste en qué anda, porque también se está transformando, ¿no? Dinámicas comunitarias, nos ponía de ejemplo el solar de Lavapiés, recuperado por autóctonos, por personas del sur y del norte global, que no es un huerto urbano al uso, sino un jardín. Cuando hablaba de las relaciones comunitarias de grupo, se centró más, Paco, en las comunidades de creyentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el análisis que han hecho frente a la idea que podemos tener de que las comunidades de creyentes se cierran sobre sí mismas, y ahí siempre sobrevuela el tema de la religión musulmana, ellos han encontrado comunidades que al revés, que participan en el barrio, que hacen labor de difusión y que facilitan las relaciones de sus miembros con las demás personas del barrio. Y esto es muy interesante porque esto luego lo señaló Bea al compartir la experiencia de la Fundación Ellacuría en Bilbao, ¿no? Entonces aquí habría que ver qué ocurre y cuánto estereotipo hay acerca de estas comunidades. Y luego habló de las relaciones comunitarias de barrio. Nos pusiste el ejemplo de un municipio de Tenerife, nos hablaste de la película del 57, ¿no? que ahora está ahí muy en boga, donde las relaciones y el tejido asociativo van generando un grupo, ¿no? abierto que convoca a diferentes y que al final luchan por la mejora del barrio, ¿no?
Pero sí mencionaste factores interesantes. Hay una memoria y tradición que se transmite, la continuidad de la participación formal desde arriba, la continuidad en los equipos técnicos, la consolidación del tejido asociativo y vecinal, con tradiciones de trabajo conjunto, pero también con experiencia de limar diferencias. Creo que estos factores nos dan claves para cómo pensar todas estas cuestiones aquí, ¿no? Por último, y para finalizar, dos cuestiones que destacó Paco. Uno, hay que tener gente en terreno. Tiene que haber gente en terreno, tiene que haber gente a la salida de la escuela, tiene que haber gente en la plaza donde están jugando los chavales y chavalas, ¿no? Hay que estar en terreno para captar todas esas sutilezas de esos lazos y vínculos. Y luego nos lanzó muchas preguntas. ¿Quién y cómo se establece el marco de acción? ¿Hay unidad básica respecto a los objetivos del proyecto? ¿Estos procesos incorporan o no una visión intercultural e inclusiva? ¿Se reflexiona sobre qué horarios son factibles para la participación? ¿Son factibles para la participación reuniones a las 12 de la mañana? Menciono esto de los horarios porque ha sido una constante a lo largo de toda la jornada. Y retomo, dentro de las preguntas que hubo en el público, una que lanzó Miguel Ángel, de Radio Candela, acerca de la movilidad continua a la que se ven obligadas muchas personas migradas ante la carencia y ante la carestía de la vivienda. Es un escenario de precariedad en el que parece que es difícil desarrollar una convivencia estable y continuada, ¿no? Y aquí, bueno, pues corresponde a los poderes públicos generar las condiciones materiales necesarias para que esa convivencia pueda tener lugar. Y si no, andamos un poco siempre, no sé, con pies de agua en vez de plomo. De aquí nos fuimos a una mesa redonda con Arkaitz y con Itxaso, del Ayuntamiento de Hernani, Arkaitz de Ikuspegi. Arkaitz nos presentó una radiografía o una fotografía primera del tema de la participación en Euskadi de personas de origen extranjero a través de los datos de la EPOE, que además acaba de salir, y de hecho nos invitó a que cuscuseásemos en ella. ¿Qué salía así a priori? Pues que la gente de origen extranjero pues, participa menos que la población nativa, autóctona, entre comillas. Bueno, tampoco le daba una importancia enorme a Arkaitz porque es que la participación de la población autóctona también es muy reducida, así que relativicemos. Y luego, por otro lado, nos decía, bueno, si pensamos en el sujeto de la participación, pues hay que tener en cuenta muchas cuestiones. El ciclo vital de la persona, otra vez, la situación administrativa en la que se encuentra, el tiempo de estancia que lleva en Euskadi, hay que meter origen, hay que meter género, en fin, ¿no? El cuadro se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y si nos hablaba, o bueno, han definido así en la encuesta, tenemos la participación en el ámbito social, y ahí había tres escenarios, el de ocio, el de la religión y el del deporte, y luego lo que sería ya la participación en el ámbito sociopolítico, ¿vale? Parecía que la participación pues, iba más ligada con el ocio, pero cuidado, porque aquí había un aumento muy interesante de la participación en los espacios religiosos a través de las comunidades de creyentes. Vuelvo a enlazar con Paco, enlazo con Bea también. África participa mucho en estos espacios, parece que Latinoamérica se decantaba más por los espacios deportivos, ¿no? En la participación sociopolítica el porcentaje es bajo, pero destacaban asociaciones de ayuda a personas de origen extranjero, sobre todo de Senegal, dentro del continente africano, y luego en Latinoamérica. El género lo destaco porque otra cosa que ha ocurrido a lo largo de toda la jornada. El mundo es nuestro, chicas, ahí lo dejo. La participación es importante porque, reflexionaba Arkaitz, ¿no? Porque influye en la autopercepción subjetiva y en la valoración que la persona de origen extranjero hace de su propia integración. ¿Qué es primero? ¿La participación en la percepción o la percepción en la participación? O sea, ¿qué retroalimenta una cosa u otra? Pues supongo que no es una dicotomía y que son ambos procesos conjuntamente. O sea, si participas, aumenta tu autopercepción de integración. Cuanto más integrada estás, más participas, ¿no? Entonces, una especie de círculo, si queréis. Y la clase social, que la ha dejado por el camino, ¿eh? Decía Arkaitz que era uno de los condicionantes clave. Clase social, nivel de estudios, condiciones materiales, etc. Ahora, terminaba diciendo, ¿nos tenemos que obsesionar con la participación de la persona que acaba de llegar? No. Nos tenemos que obsesionar con crear contextos materiales adecuados para facilitar la participación de quienes llegan, que es otra cosa, ¿vale?
Y luego nos vamos a la experiencia que nos trajo Itxaso desde Hernani, con esa plaza feminista intercultural, como un contexto, nos dijo, que puede ofrecer ampliar la participación de la población de origen extranjero. Y destacó 3 cosas. Feminista. Feminista porque nos habló de un gobierno hegemónico de izquierdas en el ayuntamiento que ha llevado a cabo una política feminista dotándola además de recursos económicos y humanos, ¿no? Es una plaza. Y aquí, bueno, frente al modelo de casa al que quizás estamos más habituadas, nos proponían la idea de plaza, ¿no? Una plaza que finalmente sirve para que el vecindario sea más feminista. Y por último, intercultural. Aquí, claro, es muy interesante el proceso que han tenido. Primero, se juntan ámbitos competenciales en un mismo espacio, y eso ya es muy interesante. Claro, si juntas ámbitos competenciales en un mismo espacio, pues de la experiencia necesaria por narices de tener que compartir un espacio, surge la interculturalidad. Esto es interesante, no tenemos primero un proyecto de interculturalidad y luego a ver qué pasa. No, no. De una situación que nos viene dada ha surgido la interculturalidad, ¿no? Y me interesó mucho el debate en el diseño del espacio. Cuando se pusieron a diseñar el espacio tuvieron un debate tremendo de ver cómo diseñaban el espacio, porque las mujeres migradas y racializadas querían una cocina y digamos que las autóctonas feministas decían que una cocina ¿para qué? ¿Qué cocina no? Claro, esto es muy interesante, pero dice que casi paraliza el proceso, pero que finalmente lo resolvieron a través de una sala polivalente que tiene una cocina. Y reconoció que la cocina ha hecho que el espacio sea más comunitario, ¿no? Y también destacó el ámbito de los cuidados porque llegaron a un manifiesto común entre autóctonas, racializadas y migradas, ¿no? Y creo que es importante subrayar estos procesos en un momento en el que el movimiento feminista está lleno de rupturas, está lleno de divisorias. Pues bueno, ellas han sido capaces de tender puentes y de cruzarlos. Así que algo hay que aprender ahí en las experiencias que estamos teniendo. Y luego una pregunta última que lanzó Itxaso, que me parece muy importante y muy honesta, además. ¿El mero hecho de venir a este espacio es participación? ¿No? Es una gran pregunta. El habitar ese espacio es algo, nos dijo, pero no me atrevo a tildarlo de participación. Nos encontramos, pero no nos juntamos. Nos cruzamos, pero no nos quedamos. Y ese es el desafío, ¿no? Me pareció muy válido esto. La siguiente mesa redonda fue acerca de otras formas de participación y nos fuimos a la dimensión comunicativa, a la dimensión religiosa y a la dimensión política. En la dimensión comunicativa tuvimos el trabajo ya de años de Candela Radio. Vino Miguel Ángel a contarnos todos esos talleres de radios con gente joven, con niños y niñas, con mujeres, etcétera. No lo voy a reproducir, pero sí 3 cuestiones que puso sobre la mesa Miguel Ángel. 1. Las personas migradas como objeto versus las personas migradas como sujeto. Si no hay sujeto, no hay participación. ¿Cómo participar en el marco de la ley de extranjería? ¿No? Aquí hay toda una cuestión. Y luego el déficit de voces de personas migradas en los medios de comunicación. Y no solo para hablar de migración, ¿no? O sea, para hablar de cualquier cosa. Y esto lo enlazo porque hace una semana o 2, en un encuentro internacional de cultura, comunicación y desarrollo, Lucía Sue, periodista afrodescendiente, colocó exactamente la misma cuestión, ¿no? El déficit de personas migradas y racializadas, no solo para hablar de África, en su caso, no solo para hablar de migración, ¿no? De aquí y de la mano de Bea nos fuimos a la forma de participación en un escenario religioso, de la mano de todo el trabajo que hace la Fundación Ellacuría, que es una entidad religiosa que ha hecho de la gestión positiva de la diversidad una transversal en todo su trabajo, ¿no? Algo de lo que nos advirtió Bea desde un inicio: no liguemos solo la diversidad religiosa o de manera exclusiva a los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios han aumentado o potenciado esa diversidad religiosa, pero ya había diversidad religiosa, ¿no? Entonces, nos habló del Consejo Interreligioso Vasco, que surge de la ley que se aprueba el año pasado, de lugares o centros de culto y diversidad religiosa en la comunidad autónoma vasca, y de ahí nos ofreció como un relato, pero la historia, ¿no?, que hay detrás de llegar a esta ley y de llegar a este Consejo Interreligioso Vasco.
No voy a reproducir la historia, pero dos cuestiones que Bea puso encima de la mesa y que darían para otras jornadas. Uno, ¿cuál es o ha de ser la presencia de lo religioso en el espacio público? Tema que no tenemos resuelto. La autonomía de las esferas política y religiosa exige necesariamente que la religión se mantenga privatizada, ¿o es suficiente con que esté separada? ¿Estar separada supone que la religión se haga invisible o no? ¿O puede reclamar, tal y como ocurre hoy en día, su lugar en el espacio público? Para muchas personas, la autonomía de lo religioso conlleva ineludiblemente la reducción de esta a la esfera privada. Aquí hay un debatazo y no le hemos dado solución como sociedad autóctona, ¿eh? y es un buen tema. Y luego, unido a esto, o sea, presencia de lo religioso en el espacio público, sabiendo que hoy en día no es lo religioso, son las religiones, la cuestión del pluralismo religioso, ¿no? Y no olvidemos que la gestión de la pluralidad religiosa responde al imperativo legal de salvaguarda del principio de libertad religiosa por parte de las autoridades políticas locales respecto a las expresiones religiosas minoritarias en su municipio. Digo esto porque es algo que está ya sobre el que hay una legislación, ¿no? Son dos temazos para otras jornadas. Por último, Alberto Galindo, en esa dimensión más política, desde Asocolvas, 3 puntos también. Uno, el paralelismo que hizo entre las personas migradas y la juventud, porque había mucha juventud en el público ayer, hoy menos. ¿Por qué? Pues porque dice que son dos colectivos que no se ven representados en y por los partidos políticos, ¿no? Obviamente, la participación política tiene que ver con el propio proceso migratorio y con la satisfacción de unas condiciones materiales, casa, comida, trabajo, decían ayer, ¿no? Alberto dijo, el día a día nos consume. Y con eso quería hacer referencia a las múltiples obligaciones que una persona migrada tiene aquí, pero ojo, también allí, ¿no? Esa mirada transnacional que a veces no vemos, ¿no? Las obligaciones que tiene con el allí, ¿no? Con el origen. Me llamó la atención la importancia, que en eso están haciendo un trabajo buenísimo, de informar y formar a la población de origen extranjero acerca del funcionamiento del ordenamiento jurídico y político español y de nuestros sistemas de votación, etcétera, ¿no? Alguien que llega no tiene que saber cómo funciona el Parlamento, cómo funciona el Congreso, Senado, las diputaciones, en fin, tenemos nuestra complejidad. Él decía, ¿no? Para empezar, no soy sistemas presidencialistas y yo vengo de un sistema presidencialista, ¿no? Todo esto hay que explicarlo, ¿no? Porque si no puede resultar confuso. Y de nuevo tocó otro de los grandes temazos que han articulado estas jornadas, la representación. ¿Cuánta gente en la Administración, cuántos directores, directoras, personal técnico es de origen extranjero? Y de nuevo planteaba la cuestión de la representación en las instituciones. Y luego también es verdad que salieron dos contradicciones. Una la planteó él. O sea, luego resulta, decía, que en las manifestaciones por la regularización, digo porque es un fenómeno que estamos viendo ahora, hay escasa participación de la población afectada. Esto parece una contradicción. Más información, más cultura política, el interés que está pasando ahí. Y en cuanto al derecho a votar en las elecciones municipales, contaba Claudia, porque de alguna manera sale también esta contradicción. Bueno, por un lado, Claudia mencionó cómo el proceso, que sepáis, para las personas extranjeras de terceros países no es igual al que se establece para personas de otros países de la Unión Europea. O sea, ahí ya empezamos, en fin, con una serie de cuestiones, ¿no? Y desde luego el proceso que está establecido no ayuda a nada a que aquellas personas de terceros países que puedan ejercer su derecho lo ejerzan. Pero, sin embargo, hay una baja participación de los que pueden e incluso de los que se inscriben. Entonces, ¿no? Que es como parecida a la contradicción que planteaba Alberto en el tema de la manifestación, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Digo porque sería un buen lugar también de análisis, ¿no? Hoy, aparte de con lluvia, hemos comenzado con la presentación de los resultados avanzados de la investigación Asociacionismo y Migración en Euskadi que está haciendo Ikuspegi. Quiero destacar de la metodología propuesta al trabajo circular entre la Comisión de Participación del Foro Vasco de Migración y Asilo y otros agentes con Ikuspegi, porque de alguna manera se está dando una construcción colectiva y esto supone incorporar una metodología participativa. Digo, la participación también traerla a las metodologías.
De lo que ha contado Larraitz, bueno, cosas que ya conocemos desde hace tiempo, burocracia, falta de financiación, competitividad, etcétera, pero también voluntariado, esa comunidad afectiva, esas redes que se establecen en el mundo asociado.